con el expediente 215, Guillermo Rafael García Cabrera. Guillermo Rafael García Cabrera, expediente 215. Señor Guillermo, usted cuenta con hasta 10 minutos para hacer una exposición sobre su visión y experiencia acerca de la Cámara de Cuentas. No tiene que agotar todo el tiempo. Luego de esto, si surgen preguntas por los diputados aquí presentes, se le harán. Puede iniciar, señor Guillermo. Sí, muy buenos días, honorables diputados, miembros de esta Comisión de Cámara de Cuentas. Dándole primero gracias a Dios y a ustedes por permitirme estar aquí en este momento. Mi nombre es Guillermo García, egresado de la Universidad Tecnológica de Santiago en el año 1998, de la carrera de Derecho. En el año 2002, de mi alma mater, egresado de la maestría en Derecho Administrativo y Derecho Laboral. En el año 2003, egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, del posgrado en Procedimiento Civil. En el año 2006, egresado también de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, de la maestría en Derecho Procesal Penal. En el año 2009, también 2013, también de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, de la maestría en Ciencias Penales. En el año 2012, de la maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Castilla-La Mancha, España. Esa es mi labor educativa en el transcurso de esos años. Y luego también en el año 2019, del curso de Dogmática Penal de la Universidad de Göttingen, Alemania. Mi labor académica luego, de mi alma mater, la empecé en el año 2002 en la Universidad Tecnológica de Santiago y posteriormente también egresado del curso de aspirante a defensores públicos de la Escuela Nacional de la Judicatura. Inicié la labor docente, mi labor académica, en el año 2002 y cuando culminé el curso de aspirante a defensores públicos también me quedé en la Escuela Nacional de la Judicatura aquí en el Distrito Nacional, impartiendo docencia desde el año 2005 hasta el año 2008. Mi labor profesional la inicié en el año 1999 como inspector de trabajo en el departamento de Santiago, ganada por concurso nacional, igual como hizo también cuando salí en el año 2000 de esa posición, nombrado por decreto del Poder Ejecutivo, en el año 2000-2004 como fiscalizador Ministerio Público en el municipio de San Ignacio de Sabaneta, Santiago Rodríguez, donde soy originario. Y posteriormente, en el año 2005, cuando salí de esa función, entonces, luego de agotar el curso de aspirante a defensor público en la Escuela Nacional de la Judicatura, la Suprema Corte de Justicia me designó como defensor público. Luego, en el año 2008, salí de la defensa pública e ingresé al Departamento de Litigios de la prestigiosa firma de abogados J.M. Cabral y Báez en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Y fui también defensor público allá en la ciudad de Santiago de los Caballeros, donde nací, en esa ciudad. Y posteriormente fundé mi propia oficina y me he mantenido en el ejercicio de manera independiente, ejerciendo en la práctica jurídica tanto el derecho penal,
el derecho administrativo, el derecho civil y el derecho constitucional. Esa es más bien mi práctica en el derecho público. Mi visión con relación a la Cámara de Cuentas, también he sido docente de grado y en el área de la maestría, tanto de Derecho Administrativo, en la Escuela de Graduado de UTESA, y también de Derecho Constitucional, también en la Escuela de Graduado de UTESA. Entiendo que puedo aportar a este órgano constitucional encargado del control y la fiscalización del patrimonio del Estado, de los recursos públicos, en ocasión del principio de juridicidad y también del principio de legalidad, porque todos los actos de la administración tienen que estar amparados bajo el principio de la supremacía constitucional, y como se tratan de actos administrativos y en ocasión de las especialidades a las que anteriormente hemos hecho referencia, entiendo que puedo aportar básicamente con relación a que todos los actos que salgan de las cámaras de cuentas cuenten con el principio de legalidad, bajo ese parámetro del principio de legalidad, y muy especialmente cuando se tratan de auditorías que puede señalar la Cámara de Cuentas cuando hay algún tipo de responsabilidad en el ámbito civil que comprometan o puedan comprometer la institución o el funcionario que la dirige, o también en el ámbito administrativo. Y muy especialmente cuando se trata también de infracciones que podrían tener algún tipo de vinculación con la materia penal. Es decir, que en ese sentido nosotros entendemos que podemos hacer un grandioso aporte. Y muy especialmente también cuando las auditorías, independientemente de que sean auditorías para analizar el presupuesto de la nación aprobado por el Congreso, también auditorías en el sentido de la deuda pública, auditorías de gestión, auditoría de cumplimiento normativo, porque también la Cámara de Cuentas no solamente audita, sino que tiene que ver con los procesos administrativos. Y hablando de procesos administrativos y en el amplio contexto que tiene que hacer la Cámara de Cuentas con respecto a ese trabajo, se involucran muchísimos contratos también. Entonces, en ese sentido, entendemos nosotros que podemos hacer un aporte a esa institución. Desde el punto de vista también de uno de los principios que rigen la Ley 1824, nosotros entendemos que el principio de excelencia, y dada mi labor académica, que anteriormente hemos mencionado, nosotros entendemos que también podemos hacer un aporte en el sentido de que, independientemente de que la Cámara de Cuentas cuenta, valga la redundancia, hoy con una dirección de calidad, se eficientiza con una labor en el sentido de la capacitación continua y permanente que establece ese principio de excelencia. Entonces, como así tiene el Poder Judicial una escuela nacional de la judicatura, el Ministerio Público una escuela nacional del Ministerio Público, nosotros podríamos avisorar y poner en ponderación que se pueda crear una escuela nacional del estudio y análisis del patrimonio del Estado, de los recursos públicos y de los procedimientos administrativos. Y así mantener con una capacitación continua a todos los colaboradores de la Cámara de Cuentas para que ese principio de excelencia real y efectivamente se cumpla. Esa es más o menos a grosso modo. Bueno, hay una situación muy interesante que es con relación también al principio de integridad que establece también la Ley 1824, que no solamente es con relación al trabajo de la
de la ética y con los valores, sino la confianza que se debe ganar ante la opinión pública, esa confianza. Entonces, la ley establece el voto disidente y el voto salvado, pero en este momento, nosotros entendemos que sería excepcionalísimo ese voto salvado, que es cuando los miembros están acorde con la decisión dispositiva de la resolución que emita la Cámara de Cuentas. 20 segundos. Sin embargo, exponen unos razonamientos distintos y el voto disidente entonces totalmente es cuando lo hacen de manera contraria. Entonces, que sea excepcional y que el diálogo sea lo que prime para que haya una cohesión y salga todo lo que emita la Cámara de Cuentas de manera cohesionada y no individualizada. El diputado Pedro Martínez, luego Carolyn y luego Moisés. Bien, presidente, muchas gracias. Señor Guillermo García, usted, yo interpreto, en su exposición se ha decantado en la función de un eventual miembro de la Cámara de Cuentas, fundamentalmente por la parte jurídica y educativa, lo cual estaría bien. Sin embargo, ser miembro de ese cuerpo es una integralidad y evidentemente es un organismo de fiscalización. Entonces, la acción de sus dirigentes, de sus directores, de su cuerpo, de su pleno, pasa necesariamente por la elaboración de un plan de auditoría que en este momento la sociedad cuestiona tanto su cantidad como su calidad. Entonces, estos aspectos, sin pretender que sea un miembro determinado el auditor, pero tiene que formar parte de la elaboración de esa propuesta. ¿Cuál es la suya al respecto? Bueno, la propia ley establece que se debe tener un plan anual de las auditorías que se van a realizar o que realizaría la Cámara de Cuentas. En ese sentido, se organizaría ese plan con un criterio de lo que real y efectivamente pueda lograrse. No solamente diríamos nosotros en volumen, sino también en calidad. Y por eso, cuando hablábamos del principio de la excelencia, es decir, ¿para qué hacer tantas auditorías si no se pueden realizar o si las mismas van a salir con faltas? Es decir, tenemos que ver y ponderar los recursos humanos que haya y que estén posibilitados para hacer esas auditorías y no hacer una quimera en el sentido de programar auditorías que quizás no se puedan cumplir. Ver la posibilidad siempre de que salgan con la calidad, en ocasión de que esas auditorías establecidas en la propia ley pueden ser medios de prueba. Es decir, no solamente establecido en el Código Civil o el Código de Procedimiento Administrativo o en el Código Penal, Procesal Penal, sino que la propia ley de Cámara de Cuentas establece que pueden ser los medios de prueba por excelencia. Imagínense ustedes, entonces, esos medios de prueba, y tratándose de auditoría, deben tener el método científico empleado de manera que pueda ser comprendido y llegar a un resultado efectivo para que entonces pueda ser valorado. Bien, el diputado Ferreiras, que estaba previo, no lo cometió un lazo no mencionándolo. Buenos días, señor Guillermo. Yo quiero que en su currículo, la experiencia laboral, usted puso que usted es inspector de Santiago, del departamento de Santiago. Inspector ¿Esa inspectoría de trabajo. en qué? Inspector de trabajo. ¿De trabajo? Sí. ¿Del Ministerio de Trabajo? Sí, en el año 1999, posición que gané por concurso nacional. Y luego en el año 2000, mediante decreto del Poder Ejecutivo, fui designado fiscalizador en el municipio de San Ignacio de Sabaneta, Santiago Rodríguez. Y luego en el año 2005 fui designado defensor público por la Suprema Corte de Justicia. La diputada Carolyn. Guillermo, muchísimas gracias.
Mira, tu capacidad es incuestionable y yo quiero felicitarte por el tiempo que tú has invertido en tu formación. Veo aquí 4 maestrías y un posgrado. Ahora bien, mi pregunta va muy de la mano con la del diputado Pedro Martínez. Nosotros quisiéramos saber, como comisión evaluadora de esta Cámara de Cuentas, con cuáles principios de liderazgos y gerenciales tú utilizarías, así como de fiscalización, en caso de tú ser miembro de la Cámara de Cuentas. Bueno, vuelvo y reitero que asumiría con relación al principio de integridad que ese liderazgo sea bajo un diálogo extenso a fin de que el individualismo se erradique y prime la cohesión y la unificación de criterios, que independientemente de que haya el voto disidente y el voto salvado, normativizado en la propia ley, quede muy excepcional en ese sentido. Y la fiscalización a todas las instituciones, tal y como establece la Constitución de la República, que la Cámara de Cuentas tiene la potestad del examen de las cuentas del Estado, pero también las particulares y aquellas que reciban fondos públicos. Entonces, mediante una agenda, priorizar la de mayor importancia y que lo decida en ese caso el Pleno. Muchas gracias. Quedan más preguntas, pero el tiempo terminó. Su expediente va a ser evaluado por la comisión. Continuamos con el señor Neri Martínez. Muchísimas gracias. Neris Martínez, el expediente 207.